Bienvenidos, amados hermanos, a este su canal Hacia la Verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mi nombre es John Rodríguez, y el día de hoy quiero traerles un estudio llamado El falso don de lenguas. Todos conocemos, amados hermanos, que sí existen dones espirituales, son bíblicos y están en Romanos capítulo 12 versos del 6 al 8, Primera de Corintios capítulo 12 versos 4 al 11 y verso 28. Y dentro de estos dones, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de cuáles eran esos dones. Bueno, por lo menos algunos se los voy a mencionar. Están aquí en este cuadrito, ¿verdad? Está el don de profecía, el don de conocimiento, el don de sanidad. Otros que no están son, por ejemplo, el don de milagros, eh, ¿verdad? El don de sabiduría. Está también el don de lenguas o idiomas, que es en el que me quiero concentrar hoy en día, porque quiero comprobarles, amados hermanos, que el don de lenguas o idiomas que se predica, se habla hoy en día en muchas iglesias cristianas, especialmente en iglesias pentecostales o carismáticas, este don de lenguas es sencillamente un don falso, ¿verdad? ¿Qué es el don de lenguas? Primeramente, vamos a ver qué es el don de lenguas o cuál es el verdadero don de lenguas bíblico, según la Biblia. Según la Biblia, amados hermanos, el don de lenguas consistía en la habilidad sobrenatural de hablar idiomas extranjeros sin haberlos estudiado o aprendido previamente. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 11, que dice: tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. La palabra griega traducida a lenguas literalmente significa idiomas. Vemos, amados hermanos, que estas lenguas que fueron repartidas en el día de Pentecostés fueron literalmente idiomas humanos. Y la prueba de ello es el versículo que les acabo de leer, donde muchos que venían de otras naciones les escuchaban hablar en su propio idioma. Idioma. Usted me podrá preguntar, si el don de lenguas es bíblico, ¿por qué usted dice que es falso? Bien, Pablo primeramente nos dice o dijo, ¿verdad?, que cesarían o dejarían de ser útiles ciertos dones. Primera de Corintios capítulo 13 verso 8 nos dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. En el verso 10 del mismo capítulo nos dice: sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. En pocas palabras, amados hermanos, Pablo está diciendo de que ciertos dones llegarían a dejar de ser útiles y por consiguiente cesarían, ¿verdad? Dejarían de existir o dejarían de ser usados. Continuamos. El don de lenguas era una señal para los judíos que habían nacido en otras naciones y para probar la autenticidad del mensaje dado por los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva. Vemos que ciertos dones, ¿verdad?, de señales o de milagros, eran con el propósito de demostrar que el mensaje que traían era de Dios. Y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, donde dice que las lenguas son una señal, es decir, es un don que sirve de señal para los incrédulos y no para los creyentes. También vemos otro don que sirve como señal, que es el don de milagros, que lo tuvo Moisés, ¿verdad? O sea, al Moisés se le concedió pues realizar milagros para comprobar la autenticidad de su ministerio ante Faraón. Elías también realizó milagros con el mismo propósito ante Acab en Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 y capítulo 18 verso 24. Los apóstoles también realizaron milagros para autentificar su ministerio ante Israel. Eso está en Hechos 4,
10 y 16. Y según Juan, los milagros que hizo Jesús también eran señales que probaban la autenticidad de su mensaje. Juan capítulo 2, verso 11. Una vez que el ministerio de los apóstoles fue concluido, la necesidad de señales dejó de existir. No hay registro histórico, amados hermanos, que dé a entender que el don de lenguas continuó después del ministerio de los apóstoles. Todo indica lo contrario, amados hermanos. Todo indica que estos dones cesaron o que el don de lenguas cesó. De hecho, escritores como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo y Agustín consideraron que las lenguas fue algo que sucedió solo en los primeros días de la iglesia. Las señales o dones de milagros, como lo fue las lenguas, porque las lenguas eran un don de milagro. ¿Por qué? Porque milagrosamente, sin ellos haber estudiado esas lenguas, pues estaban hablando esos idiomas, ¿verdad? Entonces las señales o dones de milagros solo son mencionados en las primeras epístolas como Primera de Corintios, pero por ejemplo como en Romanos y en Efesios, que fueron posteriores, aunque se mencionan esos dones, no mencionan los dones de milagros. Ya esos dones de milagros no son mencionados. También podemos observar, amados hermanos, que hoy en día los misioneros o aquellas personas que van a otros países, ¿verdad?, tienen que o llevar un intérprete para que les hable, les ayude, pueda transmitir el mensaje en el idioma de ese país, o ellos mismos tienen que ir a escuelas o instituciones educativas para aprender el idioma. Si el don de lenguas estuviese aún vigente, ¿no creen que no habría necesidad de estudiar idiomas para poder predicar en otras naciones con idiomas diferentes? Otro punto bien importante es que los expertos en lingüística, después de analizar el famoso don de lenguas en reuniones cristianas pentecostales privadas y públicas en diferentes países, llegaron a la conclusión que no eran idiomas reales humanos, sino que carecían de sentido alguno. Es más, afirman que son similares a la glosolalia que se hablaba o que se habla en diferentes religiones paganas y no cristianas. Pablo exhortó también a los corintios por el abuso de este don y les dijo que si no hay quien interprete, que mejor se callen. Primera de Corintios capítulo 14, versos 26 y 28. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen, dice Pablo, ¿verdad? Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Escuchen lo que Pablo les está diciendo a los corintios. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Es decir, si no hay quien interprete, mejor se tienen que callar. Entonces, ¿por qué hoy en día vamos a un culto en una iglesia de estas y resulta que a muchos los escuchamos hablando en lenguas, y resulta que hasta los que están predicando están hablando en lenguas, y los que están cantando están hablando en lenguas, y los que están ministrando están hablando en lenguas, aún los mismos sugieres están hablando en lenguas? ¿Y por qué no hay quien interprete? ¿Y por qué no se callan más bien? Si la palabra de Dios, si en verdad ellos tuvieran el verdadero don de lenguas, tendría que haber interpretación. Pero aún así, Pablo es muy específico en dar instrucciones donde se dice que solamente 2 o 3 deberían hablar en lenguas y que se hablen uno a la vez y que alguien tiene que interpretar, o mejor que se callen. Entonces, si es que en verdad, suponiendo que hoy en día existe todavía el don de lenguas, que lo que supuestamente hablan estos cristianos o estos hermanos en estas iglesias pentecostales o cristianas en general, o carismáticas también, ¿verdad? Si en verdad es el don de lenguas, supongamos que existe, supongamos que ese es el verdadero don de lenguas, ¿por qué no se callan si no hay interpretación? Si casi en ningún lugar escucho que hay interpretación. ¿Y para qué la interpretación? Para probar que es verdaderamente un idioma y para en realidad que los demás se edifiquen de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces,
Amados hermanos, yo no sé, para mí, y se los voy a comprobar, no es solamente mi opinión personal, es lo que la palabra, las escrituras dicen y los expertos en lingüística dicen también. El don que hoy en día se habla, ese supuesto don de lenguas, balbuceo que llaman, ¿verdad? No es el verdadero don de lenguas, es un don falsificado, es un don falso, un don falso. Tengan cuidado, amados hermanos, tengan cuidado. Aquellas personas que no pueden comprobar que ese don que están hablando son idiomas humanos, entonces ahora se inventaron de que no, que son angelicales, ¿verdad? Pero aún así, si fuesen en realidad angelicales, pero no lo son, si fuesen angelicales, tendrían que ser interpretados. Pero se los voy a comprobar, vamos a continuar, amados hermanos. Aquí está. ¿Y qué de aquellos que afirman tener el don de hablar en lenguas? Analicemos qué clase de lenguas o idiomas hablan aquellos que dicen poseer ese don. No es ningún idioma, amados hermanos, sino una glosolalia ininteligible sin sentido. Aquellos que hablan en lenguas, entre comillas, pero no es ningún idioma conocido, afirman hablar lenguas o idiomas angelicales, pero no hay ningún registro en la Biblia donde un ángel le haya hablado a un humano en supuestas lenguas angelicales. Siempre en los relatos de apariciones angelicales, el ángel transmite su mensaje en el idioma de la persona a la que va dirigida. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, es el único versículo en la Biblia que menciona lenguaje de ángeles. Y si nos ponemos a analizar su contexto, vamos a ver que simplemente el autor está usando hipérboles o exageraciones para resaltar el hecho de que el amor es más importante. Este único versículo no se puede usar para defender ni para demostrar que el don de hablar en lenguas incluía el hablar en idiomas supuestamente de ángeles, mayormente teniendo en cuenta que eran idiomas humanos los que se repartieron en el día de Pentecostés, y también conociendo cuál era el propósito de dicho don. El propósito de don era de servir de señal a los inconversos, no era de servir de señal a los ángeles, no era para predicarle las buenas nuevas a los ángeles, sino a los inconversos, a los demás humanos, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos hablando de lenguajes angelicales? Si no tiene nada que ver con el verdadero don de lenguas que recibieron los apóstoles o los discípulos de Jesucristo. El don de lenguas era meramente idiomas humanos. Otro argumento es lo que dice Romanos 8:2. Las personas que hablan estos idiomas dicen pues que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, entonces eso son las lenguas o las lenguas angelicales y por eso no las entendemos. ¿Qué? Esto no es prueba en lo absoluto, ya que el Espíritu es quien lo está haciendo. Ahí mismo clarito lo dice, el Espíritu es el que intercede, no nosotros, y lo hace con gemidos indecibles que no se pueden expresar, es decir, no son un lenguaje real. Así es que no es el don de lenguas, amados hermanos. No es. Además, en 1 Corintios 12:10 está hablando de idiomas reales, géneros o familias de idiomas. Bien, vamos a ver. Yo estuve buscando que en internet, especialmente en Wikipedia, ¿qué decían acerca de este supuesto don de lenguas actualmente? ¿Verdad? Y lo encontré en inglés, ¿verdad? Porque en español está muy abreviado. En inglés lo encontré más completo y se los voy a traducir, ¿verdad? Nuevamente la fuente es Wikipedia. Aquí está un pequeño screenshot o una pequeña, ¿verdad? La imagen de lo que yo saqué de internet. Está en inglés, pero se los voy a traducir. Y dice, en 1972, William J. Samarin, un lingüista de la Universidad de Toronto, publicó una evaluación exhaustiva de la glosolalia pentecostal que se convirtió en un trabajo clásico sobre sus características lingüísticas. Su evaluación se basó en una gran muestra de glosolalia registrada en reuniones cristianas públicas y privadas en Italia, Holanda, Jamaica, Canadá y Estados Unidos a lo largo de 5 años. Su amplia gama incluía a los puertorriqueños del Bronx, los manejadores de serpientes de los Apalaches y los cristianos espirituales de Rusia en Los Ángeles.
Samarina encontró que el discurso glosolálico se asemeja al lenguaje humano en algunos aspectos. El hablante utiliza acento, ritmo, entonación y pausas para dividir el discurso en unidades distintas. Cada unidad está hecha de sílabas, las sílabas están formadas por consonantes y vocales tomadas de un lenguaje conocido por el hablante. Esta glosolalia es el comportamiento verbal que consiste en usar un cierto número de consonantes y vocales en un número limitado de sílabas que a su vez se organizan en unidades más grandes que se desmontan y se reordenan pseudogramáticamente, con variaciones de tono, volumen, velocidad e intensidad. Glosolalia consiste en secuencia de sílabas compuestas de sonidos tomados de todos aquellos que el hablante conoce, agrupados más o menos al azar, pero emergiendo como unidades parecidas a las palabras y oraciones a causa de un ritmo y melodía realista. Que los sonidos son tomados del conjunto de sonidos ya conocidos por el hablante es confirmado por otros. Felicitas Goodman, antropóloga, psicóloga y lingüista, también encontró que el discurso de los glosolalistas reflejaba los patrones de expresión de la lengua materna del hablante. Samarina encontró que el parecido con el lenguaje humano estaba meramente en la superficie y concluyó que esta glosolalia es solo una fachada del lenguaje. Llegó a esta conclusión porque la sílaba no formaba palabras, la corriente del habla no estaba organizada internamente y, lo que es más importante, no había relación sistemática entre unidades de discurso y conceptos. Los humanos usan el lenguaje para comunicarse, pero la glosolalia no. Por lo tanto, concluyó que la glosolalia no es un espécimen del lenguaje humano porque no está ni organizada internamente ni sistemáticamente relacionada con el mundo que el hombre percibe. Sobre la base de su análisis lingüístico, Samarín definió la glosolalia pentecostal como expresión humana sin sentido, pero fonológicamente estructurada, creída por el hablante como una lengua real, pero que no tiene un parecido sistemático con ninguna lengua natural, viva o muerta. Los practicantes de la glosolalia pueden estar en desacuerdo con los investigadores lingüísticos y afirmar que están hablando lenguas humanas o xenoglosia. Felicitas Goodman estudió varias comunidades pentecostales en los Estados Unidos, el Caribe y México. Estos incluyeron grupos de habla inglesa, de habla hispana o española y maya. Comparó lo que encontró con grabaciones de rituales no cristianos de África, Borneo, Indonesia y Japón. Tomó en cuenta tanto la estructura segmentaria, como lo son los sonidos, las sílabas, las frases, como los elementos suprasegmentales como el ritmo, acento, entonación, y concluyó que no había distinción entre lo practicado por los protestantes pentecostales y los seguidores de otras religiones. Bien, ahora vamos a ver las prácticas no cristianas o de esas otras supuestas religiones. Se ha observado que otros grupos religiosos practican alguna forma de glosolalia neoplástica. Es quizá más comúnmente en el paganismo, chamanismo y otras prácticas religiosas mediumísticas. En Japón, la Asociación de Luz de Dios creía que la glosolalia podría hacer que los adherentes recordaran vidas pasadas. Glosolalia incluso se ha postulado como una explicación para el manuscrito de Voynich. En el siglo XIX, escuchen esto, en el siglo XIX, el espiritismo fue desarrollado por la obra de Allan Kardec y el fenómeno fue visto como una de las manifestaciones autoevidentes de los espíritus. Los espiritistas argumentaron que algunos casos eran en realidad casos de xenoglosia. Glosolalia también se ha observado en la religión vudú de Haití, así como en los gurús hindúes y fakirs musulmanes de la India. Bien, amados hermanos, esto es bien tremendo. Ha entrado la apostasía desde hace muchísimos años atrás. Ha entrado la apostasía en las iglesias de hoy en día. Hay mucha herejía, muchas doctrinas de demonios, mucha falsedad, y entre ellas costumbres paganas que las han cristianizado, empezando desde Constantino en el catolicismo, que cristianizó muchas costumbres paganas, las cristianizó y las hizo pasar por cristianas, pero no dejaron de ser paganismo. Entre ellas, pues les doy unos ejemplos: la celebración de la Navidad es de origen pagano, la doctrina de la Santísima Trinidad es de origen pagano, eso yo ya lo expliqué en uno de mis otros videos, y ahorita estamos viendo, ¿verdad?, que
este don, supuesto don de lenguas que hoy en día se practica o se habla en las iglesias supuestamente cristianas, mayormente pentecostales y carismáticas, pues este don ha sido copiado del paganismo, porque no es el verdadero don de lenguas que bíblico, ¿verdad? No solamente es increíble, paganismo, dice, hasta brujería y espiritismo. Amén. Yo no sé, amados hermanos, tengan mucho cuidado con esas supuestas lenguas que se dicen hablar. Otro argumento es que el don de lenguas es para orar con Dios en el Espíritu y para autoedificación, basándose en 1 Corintios 14:4 o 14:28. Pero si nos ponemos a analizar el contexto de todo el capítulo 14, Pablo está enfatizando la importancia de que esas lenguas sean traducidas o interpretadas para la edificación de los demás. El Nuevo Testamento en ningún lugar enseña o instruye a orar en lenguas. También se argumenta que se debe orar en lenguas para que ni Satanás ni los demonios sepan qué es lo que estamos orando o pidiendo. ¿En serio? O sea, ¿en verdad es increíble que personas se atrevan a decir semejante barbaridad? De hecho, la Biblia no enseña nada de eso. Todo lo contrario, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas elevando oraciones claras e incluso en altavoz sin ningún temor a ser escuchados por Satanás ni a que la oración sea interceptada por el diablo. Recuerden, amados hermanos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada directa al Padre. Jesús mismo nos enseñó a orar también, a que nuestra oración sea dirigida al Padre y en nuestro propio idioma. Ahora, si Satanás hoy en día tuviera el poder de interferir con nuestras oraciones, ¿no creen que tanto Jesús como sus apóstoles hubiesen enseñado claramente y específicamente a orar en lenguas? Otro argumento es que dicen que es que la señal en que hemos sido bautizados en el Espíritu es el hablar en lenguas. ¿De dónde sacaron eso? Muchos pastores lo predican. De hecho, en ciertos websites, cuando hablan de qué es lo que creen ciertas iglesias, creen que el hablar en lenguas es la señal de que se han sido bautizados en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Es decir, aquella persona que supuestamente no habla en lengua, entonces está mal, no tiene el Espíritu, qué sé yo, no ha sido bautizada. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice las Escrituras. De hecho, Pablo enseña todo lo contrario. Pablo enseña que no todos poseen el don de lenguas. Vámonos a 1 Corintios 12:11 o 12:29 y 30 también. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Quién tiene la razón? ¿Los apostolobos, los pastores, supuestos pastores pentecostales o carismáticos, o aquel que se dice ser profeta o evangelista o qué sé yo? ¿O le vamos a creer a las Escrituras, a lo que dice Pablo y el apóstol, Pablo y los apóstoles de Jesucristo? Otro argumento. Este argumento me lo dio una pastora, supuesta pastora, ¿verdad? De la iglesia de la cual yo salí, una iglesia pentecostal. Y cuando yo los enfrenté, amados hermanos, con sus falsas enseñanzas, entre estas, pues precisamente los enfrenté con este supuesto don de lenguas, pues ella lo que me dijo, ni siquiera me sacó la Biblia, ni siquiera me dio, ¿verdad?, argumentos bíblicos, sino que lo que me dijo es que usted no ha tenido la experiencia del bautismo del Espíritu. Usted no ha tenido la experiencia. ¿Qué? Amados hermanos, no debemos acomodar las Escrituras a nuestras experiencias. Todo lo contrario, debemos basar nuestras experiencias conforme a lo que está escrito. Es decir, Pablo mismo, escúcheme, Pablo mismo nos lo advirtió. Pablo mismo en una de sus cartas dijo lo siguiente: si alguno de nosotros, o si un ángel, escuche bien, o si un ángel del cielo baja y viene y le está diciendo otra cosa totalmente diferente a la que ya les hemos dicho, a la que ustedes ya han oído, entonces que sea anatema. No le crean, es falso. La palabra de Dios también habla en otro lugar donde dice que no debemos creerle a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus si son de Dios o no. No debemos dejarnos por nuestro emocionalismo,
porque hoy en día eso es lo que se ve en las iglesias, desorden. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Gente brincando, convulsionando, cayéndose en las iglesias, hablando todos en lenguas, no solamente el pastor o el que está predicando o el que está cantando, sino que los sugieres y los demás están hablando todos en lenguas como si eso fuera, qué sé yo, ¿verdad? Sabiendo que Pablo mismo exhortó a que eso a que tiene que haber un orden, a que solamente 2 o 3 hablen en lenguas, si es que verdaderamente es el don verdadero de lenguas, y tiene que ser uno por uno, y después de que termine uno, tiene que interpretarse. De lo contrario, tienen que callar. Entonces, ¿por qué esta gente está hablando? Si usted se pone a ver en internet predicaciones de evangelistas pentecostales como Gigi Ávila, mantiene hablando y hablando y hablando estas supuestas lenguas, ¿verdad? Pero no hay traducción. No hay traducción. Amados hermanos, dejemos el emocionalismo. Basémonos en las escrituras, no en supuestas experiencias. Es que por eso es que han salido tantas falsas doctrinas, por supuestas experiencias, por supuestas nuevas revelaciones. ¿Qué es eso? Salgamos del engaño, amados hermanos. Abramos los ojos. Si usted está asistiendo a una de estas iglesias que enseñan este supuesto o que hablan este supuesto don de lenguas, este balbuceo sin sentido o este desorden, salga de allí. Esos son falsos maestros, falsos pastores. No sea partícipe de semejante cosa. Son doctrinas de demonios. Lo único que quieren es apoderarse de su dinero, amado hermano. Quieren desviarlo de la verdad, quieren engañarlo, tenerlo tranquilito allí. El problema es que nosotros como cristianos no nos dedicamos a corroborar lo que nos están enseñando. Pues si el pastor dijo así es. No, así no es. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dicen sus apóstoles? Vamos a mirar, vamos a investigar. Salgamos del engaño, amados hermanos. Este don de lenguas que se practica hoy en día en las iglesias es totalmente falso. Si fuese verdadero, serían idiomas verdaderos, sería comprobable y habría traductores. Esa glosolalia, ese balbuceo, es un don falsificado. Son doctrinas de demonios. Tengan cuidado, amados hermanos. Vamos a ver un video. Cabe recalcar de que no estoy 100% de acuerdo con todos los videos que saca este señor a través de este canal Hope Media, pero hay una gran mayoría en que sí estoy de acuerdo. Son videos muy interesantes, muy cortos, muy concisos, que explican bien la situación bíblicamente, y son máximo 4 minutos que demora el video. Este video que vamos a ver es precisamente acerca del falso don de lenguas. Y después de que lo veamos, pues vamos a regresar y concluimos este pequeño estudio. Balakal kalshi hikal pirikil kal telepal tirikin mei haish haish kalakal kalakata kalakata kalakal kidi boy halikal bish hai polikin dejike hosh tikin horokol bastital talakal kai. Algunos cristianos sinceros conciben el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar, como hemos visto, se entiende como la evidencia del poder pentecostal. Todo creyente convertido debe hacerlo. Y si no lo hace, tiene un problema. Hay quienes piensan que esto proviene del cielo. Puede ser, aunque la verdad, balbucear sílabas que no entiende ni el que las pronuncia no parece representar bien la presencia de Dios. ¿Y si sencillamente no es cierto? ¿Y si la Biblia no enseña esto? Si es un fenómeno de autosugestión aprendido e imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Y si no es fingido pero proviene del enemigo de Dios, es aún más grave. Es hora de contar en 2 minutos la verdad sobre el don de lenguas. ¿Estás preparado? Comencemos. En
todo el Nuevo Testamento los dones se otorgan a la Iglesia para cumplir una función. Jesús ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero los discípulos solo sabían un par de idiomas. Por eso hizo falta un milagro. En Hechos 2, el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, es decir, to speak a real language that you didn't know before. En Hechos 10 y 19 ocurren casos similares. Era un símbolo útil para los no creyentes. Pero en los capítulos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros y por tanto no hacía falta. Curioso, ¿verdad? La Biblia no dice que hablar en lenguas es el único símbolo del Espíritu común a todo creyente. Algunos afirman que el don consiste en orar en idiomas angélicos desconocidos. Dicen que se puede practicar relajando la boca y dejándose llevar por la euforia. No hay forma de saber si es cierto o falso. ¿Pero de verdad hablan así los ángeles? En la Universidad de Pensilvania se demostró que al hablar estas lenguas no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. El motivo es sencillo, no es ninguna forma de comunicación. Y 1 Corintios 14, ¿cómo se explica? Ya en el capítulo 3 se les reprocha a esta iglesia inmadurez espiritual, celos, contiendas y disensiones. En Corinto había tradición de ritos hablando lenguas de los dioses. Al mezclarse el don real con las creencias paganas, resultaba difícil poner orden en la iglesia desde la distancia. ¿Cómo juzgar si alguien dice orar a Dios en un idioma desconocido? Pablo sabiamente asume las creencias de los corintios debatiendo con lógica desde su punto de vista. Pero cierra el caso en el versículo 28. Si no hay intérprete, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Pablo reduce al ámbito de lo privado una experiencia subjetiva e inverificable para proteger a la iglesia. Y dice en el versículo 13, si alguien habla en lengua, pida en oración interpretarla. Es que si no, no está orando con su mente. Y por tanto, no sirve para nada. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia, y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Algunos testimonios sinceros reconocen hablar en lenguas simplemente imitando sonidos y dejándose llevar. Es bonito sentirse especial, ungido, pero este fenómeno, tal y como lo hemos descrito, no proviene de Dios, y se aprecia sobre todo en sus frutos. El propósito del Espíritu Santo, según Hechos 1, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, consuelo ni esperanza a nadie. No te dejes engañar. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Bien, amados hermanos, vamos a concluir ya después de haber visto el video que les mostré. Espero les haya gustado, ¿verdad? Bien, vamos a concluir. El don de lenguas, amados hermanos, fue recibido por los apóstoles el día de Pentecostés en el aposento alto. Es el verdadero don de lenguas o idiomas. El propósito de este don fue el servir como señal a los incrédulos y de comunicar el evangelio en otros idiomas. El verdadero don de lenguas consistió en hablar milagrosamente idiomas de otros países sin que la persona los haya estudiado. Este don no consiste en balbucear. Hay indicios históricos que el don de lenguas cesó en el momento que los apóstoles culminaron su ministerio. Hoy en día hay muchas personas conocedoras de varios idiomas y se estudian fácilmente de manera que no hay necesidad de ese don. Podemos también observar en la actualidad que los misioneros necesitan estudiar idiomas para predicar en otras lenguas. Pablo enseñó que el don de lenguas se debe interpretar siempre, o si no, es mejor callar. El don de lenguas que hablan y enseñan en las iglesias de hoy día, mayormente pentecostales, no es un lenguaje, no tiene sentido y es muy similar a la glosolalia hablada por miembros de religiones paganas, incluyendo el hinduismo e incluso en la brujería, chamanismo y vudú de Haití. Expertos en lingüística determinaron que la glosolalia hablada en las iglesias pentecostales y carismáticas no es un idioma. Pablo, en el único versículo que menciona una lengua angelical, está usando hipérboles para resaltar que el amor es más importante que cualquier don. No se debe sacar una doctrina a partir de un solo versículo. Amados hermanos, hasta aquí, salgan del engaño, amados hermanos, abran los ojos. Espero que este video, este estudio, el pequeño estudio, les haya servido de edificación y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hasta la próxima.